Hola, ¿qué tal? Una vez más por aquí, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por pasar por este canal, se les agradece bastante. Les traigo este diseño en forma de una garza, unos aretes o pendientes para verano o cualquier época del año. Vamos a trabajar con mostacilla. Entonces aquí les voy explicando el paso a paso, entonces le presento los materiales. Aquí le muestro el que ya hice en un lado, entonces le voy a explicar el paso a paso. Vamos a necesitar un molde, así, el dibujo que ustedes quieran hacer, pueden trabajar. Yo lo dibujé en papel calcante o papel mantequilla. Vamos a necesitar papel carbón, esto se trabaja mucho en oficina, no sé en otros lugares cómo le llaman. Vamos a necesitar tela de algodón o tela que quiera que sea liviana para que no le pese el trabajo, ya que ya tengo dibujado para adelantar el tiempo. Acá le muestro el siguiente de materiales. Vamos a necesitar tijera, hilos, mostacilla verde, mostacilla amarilla, aquí mostacilla de colores, este es lentejuelón blanca o plateada no sino tornasolada, las pinzas de trabajo de bisutería, esta es plana, redonda, punta redonda, y pinza de corte. También tengo los materiales que vamos a decorar en el armado del arete o pendiente, los anzuelos, las argollitas, y estos son también para la decoración. Vamos a necesitar también aguja e hilo. Entonces empiezo a explicar el paso a paso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar a la tela. Yo aquí ya tengo prácticamente cortada para que el tiempo me rinda. Entonces van a dibujar el dibujo que quieran hacer, eso sí, lo dejo a su preferencia. Luego pasamos, lo voy a explicar por este lado, ponemos el papel carbón en este lugar y este dibujo lo ponemos aquí encima. Entonces con un bolígrafo o un lápiz, no sé lo que tenga, lo vamos a hacer el delineado a todo el contorno y luego queda ya enmarcada en la tela. Después de que ya esté enmarcada, ahora vamos a empezar a bordar a todo alrededor de este animalito. Entonces ensartamos, así. Entonces voy a ir pasando mostacilla, voy a poner 3 mostacillas. Así voy decorando a todo alrededor, de 3 hasta llegar a todo el contorno de color amarillo. Bueno, entonces así como voy empezando, vamos a ir decorando a todo el contorno del animalito. Cuando ya haya llegado en esta parte le voy explicando, entonces en el proceso van viendo cómo voy haciendo. Bueno, así voy trabajando, ya he terminado por todo el contorno del animalito de esta hermosa garza. Ahora vamos a ir poniendo el relleno. Le voy a mostrar que está en esta partecita. Entonces vamos a poner en hileras el color verde y luego ponemos este lentejuelón. No es tan complicado, entonces empiezo a explicar cómo vamos a empezar a rellenar este trabajo. He terminado en esta punta de este lado donde está el pecho de este animalito. Entonces ahora vamos a ir ensartando de 4 mostacillas. Pero la vamos a ir estirando hacia este lado.
así como puse el amarillo. Entonces de esa misma forma vamos a trabajar el color verde, así. Ahí le muestro a la cámara. Ahí le acerco a la cámara para que miren cómo va este relleno. Entonces ahora voy a poner estas lentejuelas que miran en esta parte. Esto voy a ir poniendo de una vez. Entonces vamos a empezar a poner, como yo ahí coloqué 4, entonces nuevamente vamos a poner 4. Insertamos la lentejuela y una mostacilla de estas chicas. El sobrante de la tela lo corto después de que termine de trabajar para que no se me vaya a estar enredando. Entonces me parece más fácil después de que termine de hacer este decorado, lo corto el resto de tela que ya no me esté sirviendo. Como puse 4, también tiene que ir 4 lentejuelas. Ahí les muestro así para que puedan observar cómo voy trabajando en todos los espacios donde me quede notando la tela. Entonces de esta forma vamos haciendo a todo el contorno de este cuerpo. Ahí les voy mirando, perdón, ahí les muestro esto a la cámara. Así va. Entonces continúo rellenando el resto de mostacilla. Ahí se ve. Entonces luego cuando ya voy a iniciar a poner este color azul o verde más clarito, regreso nuevamente. Por ahora voy a empezar a rellenar lo mismo que voy rellenando en esta parte. Bueno, entonces ahora voy a empezar a explicar esta partecita que yo le puse como una rayita en azul. Entonces para que quede así la diferencia, así voy rellenando y le pongo cerca a la cámara. Entonces ahora vamos a poner la línea azul que les dije. De la misma forma que vamos ensartando en esos tonos, en el amarillo y en el verde, también de ese mismo sentido vamos a ir rellenando lo que tengo en esta parte. Entonces en ese lugar. Entonces así es como vamos haciendo, hasta poniendo la línea azul. Espero que hasta aquí me puedan ir entendiendo. Vamos a poner hasta donde tengo un punto marcado. Hasta aquí cerca del cuello, hasta ahí vamos a poner este tono de color azul. Entonces ahí ya puse la línea azul que les dije. Ahora por esta parte donde se ve blanco vamos a seguir rellenando. Voy a poner una línea de color amarilla. Entonces así vamos a ir trabajando. Le estoy colocando de 4 mostacillas a este para que me quede muy profijo. Entonces así voy rellenando. Ya le puse los ojitos, le puse 3 mostacillas de color negro. Entonces el resto que quede en este espacio vacío, ahí vamos a seguir poniendo el color verde. Nuevamente aquí sí le estoy cosiendo. Ahí he terminado. Entonces, como pueden observar, ahí le muestro a la cámara, prácticamente aquí termina el relleno de esta hermosa garza. Ahora quiero explicar en la parte de atrás. Como pueden mirar, aquí se le va a notar, se le ve mucho los hilos. Por ese motivo quiero explicar cómo vamos a hacer el siguiente paso, que es así. Pero primero vamos a hacer el recorte
Ahora sí vamos a ir a cortar con la tijera el resto del sobrante de hilo, perdón, de tela, antes de continuar rellenando en la parte de atrás. Entonces empezamos a cortar. Bueno, ahí les muestro ya cortado la tela. Ahora quiero explicar en la parte de acá atrás. Vamos a hacer el relleno de la lentejuela. Vamos a poner así, de darle en mis manos. Bueno, entonces para no alargar este video, vamos a ir llenando a todo hacia el contorno y vamos tapando así sucesivamente para que miren la diferencia. Aquí se ven muchos los hilos y acá el relleno. Entonces vamos a rellenar de esta misma forma. Entonces cuando ya tenga relleno así, luego pasamos a hacer el armado de este hermoso pendiente o aretes. Bueno, ahí les muestro. Entonces ya está relleno en la parte de atrás, ahí pueden mirar. Ahora con el mismo hilo vamos a poner las partes de la patica como está en esta parte. Le voy a mostrar cerca a la cámara del otro lado. Entonces aquí se ven, le puse estas paticas. Si quieren también le pueden poner como unas tiras colgantes y así se va a notar también como si fueran sido las paticas. Pero entonces ahora con este mismo hilo que me queda en la parte de atrás, lo voy a ir llevando hasta parte de abajo. Entonces voy llevándolo de esta forma, saco por allí. Entonces acá queda muy lejos de esta pata. Entonces vamos a poner en este lugar. Ahí. Tiene que mirar que cuadren, que me quede en el mismo lado de esta pata. Listo, ahí ya queda ubicado. Entonces ahora vamos a ubicar de estas lentejuelas. Aquí la muestro de estas lentejuelitas. Vamos a ensartar uno de estos. Vamos a ensartar una mostacilla que me va a ayudar a sostener en el momento de coserlo. Entonces esto lo voy a coser sobre la parte de acá arriba, que quede ahí abrazando. Como pueden mirar, así queda. Entonces así queda la patica. Entonces ahorita ponemos el otro también aquí. He terminado de poner las paticas a esta hermosa garza. Lo pueden hacer en color azul, en blanco, en los colores que hay de garza. Hasta donde yo conozco los colores que he visto hasta ahora, he visto azul, he visto también negro, he visto color gris o así pintado. También vi un color que también hay color así como lo decoré. Entonces cada uno ya hacen a su imaginación. Como siempre les digo en cada video, solamente yo les traigo una guía, ya cada uno hace a su gusto y como lo quiera hacer. Entonces ahora vamos a poner el anzuelo y la argolla, pero lo vamos a ensartar dentro del orificio de la lentejuela. Vamos a pasar para que me quede más firme. Afortunadamente la tela es de algodón y ella me facilita a poner esta argolla. Entonces vamos a pasar por el centro de esta lentejuela y sacamos a este lado. Ella no está haciendo ningún maltrato, entonces ahí no maltrata las mostacillas ni nada. Ahora sí vamos a ensartar el anzuelo y cerramos. Entonces así queda terminada esta garza. No pesa tanto porque las mostacillas que los ubiqué son muy livianitas, entonces no va a pesar tanto.
Entonces espero les guste. Son unas artesanías hecho en casa, hecho por uno mismo, y puedes hacerlos para un detalle, y como les expliqué al comienzo del video, lo pueden trabajar para cualquier época del año. Entonces espero hasta aquí yo haya podido hacer entender. Así que muchas gracias, y como siempre al final les dejo unas fotos. Nos vemos en el siguiente video. Se cuidan. Ahí les dejo para que puedan mirar cómo quedó el trabajo.